¿qué tal? Bienvenidos a una tarde más de Hablemos Escritoras con una presentación del libro maravilloso. Además, estamos muy contentos, estamos de fiesta porque este es un libro que Hablemos Escritoras está coproduciendo de alguna manera con Sudakia, pero es nuestro segundo audiolibro. Entonces, estamos muy honrados de que estén hoy con nosotros en esta presentación y estamos muy honrados de que Rosemary Salum haya confiado en Hablemos Escritoras para hacer este proyecto, este reto, en donde hoy, gracias a la presencia de Keila Valdelaville, es otra querida amiga de este proyecto, dos escritoras brillantes de lo que yo llamo la escritura, la literatura desde el español en los Estados Unidos. Dos escritoras que que nos dan el orgullo de lo que son las letras desde el español en un país en donde tenemos más de 43 millones de hispanohablantes. Yo soy Adriana Pacheco, estoy encantada de recibirlos a todos ustedes. Nosotros todos somos Hablemos Escritoras. Atrás de bambalinas está como siempre Brenda Ortiz, a quien le damos todas las gracias por organizar esto. Y bueno, pues los manteles largos el día de hoy son para Rosemary Salom con esta nueva versión de su libro y para Keila Valdelaville. Bienvenidas a las dos queridas. Muchísimas gracias por sumarse hoy. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias a ti por este proyecto y además por haber hecho este libro en audiolibro. Estoy más que agradecida por esto. Muchísimas gracias, yo muy contenta de reencontrarte, Adriana, siempre es una fiesta, y de acercarme al trabajo de Rosemary, que era un trabajo que conocía más como editora que como autora y que me tiene fascinada y ahora quiero seguir leyendo y escuchando tal vez, porque me ha encantado. Estoy muy contenta y además muy agradecida de acercarnos en comunidad y de conocernos más y de estar cerca. Claro que sí. Bueno, pues la dinámica va a ser más o menos esta. Ahorita voy a leer las biografías muy breves de ambas. Le mando un abrazo muy grande a Asdrúbal, que no pudo acompañarnos el día de hoy, que es el fundador, el editor de Sudakia, pero le mandamos un gran abrazo. Y también a todos los que han hecho posible, ¿verdad?, este proyecto de hacer un audiolibro, que es nuestro ingeniero de audio, nuestros editores y demás. Empiezo con las bios, después pasamos a una bellísima presentación de Keila y después anímense a hacer preguntas. Esto es interesante porque estamos presentando pues un libro en audio. Eso es algo que me resulta muy interesante. Rosemary Salum es una de las grandes pioneras de la literatura en los Estados Unidos en español, con su revista Literal Magazine, que nació en el 2004, una de las primeras revistas, o si no la primera revista bilingüe en español e inglés en el país. Ella está radicada en Houston, en donde ahora tiene también y es fundadora de Literal Publishing, una bellísima editorial que ha sacado unos libros hermosísimos. Los invitamos a que sigan sus dos catálogos. Es autora de los títulos Donde el río se toca, que es el que estamos hoy presentando, una bellísima edición de 13 millas de Granada, que es un libro muy entrañable, muy querido, en donde ahí está publicado con vaso roto. Una de ellas también es otro de sus libros, El agua que mece el silencio, y Delta de las Arenas, cuentos árabes, cuentos judíos, entre otros. Sus libros se han traducido al inglés, al italiano, búlgaro, portugués, y es colaboradora además de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ni más ni menos. Y bueno, pues esta querida amiga de México, compatriota, ¿verdad? Nos acompaña el día de hoy para presentar a su bebé, a nuestro bebé. Y Es- bueno, pues del gran talento de la diáspora venezolana en el mundo, obviamente la marca se queda en Estados Unidos con tantas escritoras escribiendo desde el español en los Estados Unidos como un idioma que habitamos, un territorio, un espacio que es de donde venimos. Es Keila Valdelaville es venezolana, radicada en la bellísima ciudad de Nueva York, en donde ha hecho tanto labor y tanto nombre. Es autora de las novelas Minerva y Los días animales. Además, los invito a que vean también esa novela en la traducción en inglés. Ha sido seleccionada dentro del International Latino Book Award como la mejor novela en esa traducción en inglés. Además, ha tenido varias, y esa traducción además la hace Robin Myers, que si se recordarán, Robin Myers tenemos con ella la traducción de Free Radicals, el libro de la gran Rosa Beltrán, una escritora también mexicana.
Es Honorable Mention en la misma categoría 2023. Es autora de los libros de cuentos Ana no duerme y otros cuentos, y enero es el mes más largo. También ha tenido varias menciones en el International Latino Book Award y ha publicado también en Poema, Perseo, en si bemol. Es esta con Valparaíso Ediciones, que fue finalista en el Past Prize for Poetry. Muchas de sus otras obras serán de lo más interesantes para ustedes. Los invitamos a que visiten nuestra página web. No se olviden hablemosescritoras.org, en donde pueden escuchar sus episodios, sus entrevistas y donde pueden entrar a la enciclopedia más grande del mundo hasta el momento de escritoras, traductoras y críticas del mundo hispanohablante, obviamente el continente, Estados Unidos y España. Y bueno, pues voy a dejarlas ahora, en este momento, para que empiecen ellas a platicar y yo regreso en cámara cuando Keila me invite. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a ti, Adrián. Bueno, yo preparé un texto a partir de la lectura y de la escucha, de la experiencia en audio con el libro de cuentos y me gustaría compartirlo con ustedes porque, bueno, porque aparte de, pues, de alguna manera describir esa porción del brillante trabajo literario de Rose, eh, hablo un poco sobre mi propia experiencia como espectadora en audio. Y pues creo que sería bonito, incluso quizá podría dar pie a preguntas del público o a comentarios de otras personas que hayan tenido experiencia escuchando literatura. Pero empezamos hablando del trabajo de Rose en este libro y dice: los personajes principales de los 9 cuentos del libro y audiolibro Donde el río se toca. Por cierto, los títulos de los libros de Rose me encantan. Qué títulos tan bonitos, todos. De Rosemary Saloon son animales o insectos de personalidad, posición y acción sobre el mundo muy definida y aguerrida. La manera en la que estos seres observan, procesan e incluso generan inflexiones y cambian situaciones de la realidad desestabiliza toda preconcepción sobre lo que la relación, o más bien sobre lo que nos hemos empeñado en ver como la ruptura entre lo humano y lo animal, supone. Al ofrecer esta ventana, los cuentos dan una posibilidad, la posibilidad de un puente entre lo humano y lo otro. Se trata de un puente en el que la comunicación es sutil, profunda, precisa y moral, y en el que quienes tienen el poder de mirar mejor no son precisamente los humanos, más bien en cada historia ensimismados, enajenados, enjaulados en la cotidianidad, el desafecto y la violencia. El mundo tal vez ignora a los animales, pero ¿quién dice que los animales no están al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo y que no sufren, se preocupan, se desvelan, se vengan y también pagan las consecuencias ante y debido a la torpeza o a la insensibilidad humana? A fin de cuentas, la historia es contada desde el espacio privilegiado y qué mayor privilegio que el don del lenguaje. Contamos la historia, los humanos, porque somos quienes tienen en apariencia el don de contar. Pero los animales tal vez se hablan entre sí. Alberto Hernández ha llamado a estos 9 cuentos breves fábulas modernas, confabulaciones metafóricas enriquecidas con la abrumadora realidad de estos tiempos de inmediatez. Y acertadamente se refiere a la simbología que ofrecen conectando al lector con las aventuras del escritor mientras piensa como el animal que es o así. De cierto modo, en Donde el río se toca, Salum ofrece un mundo al revés, pero podría ser un mundo al derecho, un mundo en el que la división entre naturaleza y cultura aún no ocurrió, un mundo ya inaccesible que extrañamos, o un mundo inaccesible y que extrañamos. Quizá un mundo al que volveremos, al que estamos volviendo, toda vez que la relación entre animal, humano y máquina o mundo digital se estrecha y las fronteras entre estas entidades se han vuelto difusas. Como fuere, tengo pocas dudas sobre la intuición animal y siento que ellos o algunos de ellos, tal como los humanos o algunos humanos, tienen o tenemos la posibilidad de ver y de formularnos una perspectiva ante las cosas. Pero volviendo al libro y volviendo ya que hablo sobre el lenguaje, celebro que nos citará acá la edición de la versión de esta colección de cuentos en versión audio. Colecciono en un orden bastante ordenado porque leo y rayo
y marco y uso como objetos y no solo como medios los libros que compro. Es algo que hago. Soy de la raza de quienes saben en qué punto y a qué altura de la página, más o menos en el verso o recto de un libro, se encuentra el momento narrado, la cita que marqué o el comentario que escribí al margen. Esto me ha alejado de cierto modo del mundo de los libros digitales, yo que sí leo y mucho en pantallas, cuando puedo elegir elijo el papel. Soy de esa vieja guardia. Escribo en mis notas tanto en libretas como en el teléfono, sí, pero a la hora de pensar lo que quiero decir, lo hago directamente tecleando ante el ordenador. El ordenador me ordena, y no porque haga nada, realmente por mí. Yo lo uso realmente como un papel, nada fancy. Creo que tiene que ver con la velocidad en la que vienen los pensamientos cuando vienen y mi agilidad ante el teclado. Soy más rápida tecleando que escribiendo. También tiene que ver con mi amor por la música y la percusión. Disfruto la percusión de los dedos sobre las teclas. Y hablando de escuchar, nunca había escuchado un libro. Nunca. ¿Cómo fue? Me encantan los podcasts. Hablemos Escritora fue el primero que escuché. Esto es real. Sí. Durante la pandemia, por cierto. Y también suelo escuchar noticias mientras cocino, mientras organizo el desayuno en las mañanas o camino a mi perrito Astro Boy. Así que cuando Adriana Pacheco y Rosemary Salum me invitaron a este encuentro que me alegra tanto, vi una oportunidad. Te llegó el momento, me dije, qué mejor iniciación en el mundo de los libros digitales y de los audiolibros que este libro de Rosemary, editado previamente por Sudakia, con quien publiqué mi libro de cuentos, mi primer libro de cuentos en Estados Unidos y vuelto audio el libro de Rosemary, gracias a la increíble Hablemos Escritura. Y además en la voz de Adriana Pacheco, en la hermosísima voz de Adriana. Empecé a escuchar el libro y ocurrieron dos cosas. La primera, muy evidente, me dejé llevar por la calidad literaria de los cuentos que escuchaba. Otra, la realización sobre cuán posible era para mí, aun cuando no estaba leyendo o apuntando en el papel, al margen como suelo hacer, notar esa calidad literaria sin tener nada ante mis ojos. Eso me asombró, porque uno de mis temores era que a lo mejor si escuchaba un libro de cuentos o un libro, pues podía perder cierto grado de sensibilidad, porque no tenía el papel enfrente o no tenía la pantalla enfrente y no podía hacer una... Bueno, eso me impresionó, ese contacto, ¿no? Y una más, una sensación de confort y disfrute que francamente no esperaba. Gocé, no solo mental o intelectualmente, cada uno de los minutos de este libro, de este libro. Y no dije páginas, dije minutos. Y ahora que digo esto, entiendo algo más. Este es el primer libro que leo en tiempo real. No importa cuándo fue grabado por la voz precisa, bien entonada, agradable y cálida de Adriana. Cada vez que le di play y dije play, me encontré en tiempo presentísimo y descubrí algo más. La sensación de confort me conectó con aquel tiempo amable y cálido en el que las personas me contaban historias. Este fue mi último descubrimiento y para mí muy relevante. Ahora pienso que quizás el primer audiolibro que leí, y dije audiolibro que leí, sí, fue Margarita de Rubén Darío. Ese poema, sí. Es el único que me he aprendido en la vida, el único poema que me aprendí de memoria. Ese poema, vuelto cuento ilustrado, empieza: Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Ese cuento, ese poema, es un cuento auditivo. Entre la rima, sus imágenes y su ritmo, puedes escucharlo hablar cuando lo lees. Es así que me siento feliz de haber escuchado este libro, de haberlo hecho de la mano de Hablemos Escritoras y escuchando a Adriana leer a Rosemary Salum. No quiero terminar esta pequeña introducción sin dar las gracias nuevamente a Adriana, a Rosemary y a Hablemos Escritoras por pensar en mí y darme la oportunidad de acompañarles hoy. Y además de felicitar a Asdrúbal Hernández de Sudaca Editores por haber publicado en papel inicialmente este libro inquietante. Un libro tiene que inquietar, desestabilizar, ofrecer espacio y silencio al pensamiento y dejar a quien lee o escucha un poco en el aire, un poco con sustrato bajo los pies. Rosemary logra ambas cosas. Celebro que con esta iniciativa Hablemos Escritoras hagan más accesible la escritura de autoras hispanas. Ahora no solo leen quienes tienen la costumbre o necesidad profesional de hacerlo, ahora puede leer quien usualmente no leería, quien no tiene tiempo para leer, trabaja manejando o cocinando, tiene algún tipo de limitación visual, incluyendo personas de edad.
son neurodivergentes. Muchas veces las personas con ADHD, por ejemplo, prefieren medios auditivos. Que sea a través de la literatura perfeccionar el idioma español, también es una excelente manera de aprender un idioma, y en este caso el español. Gracias a los audiolibros, abrimos la literatura a una audiencia nueva. Ocupamos un territorio literario antes baldío. Muchísimas gracias. Adriana, cuando quieras acompañarnos, nos encantaría verte. Ay, qué lindo, qué lindo. Pues bueno, la verdad es que ya estoy toda roja, no lo vieron, pero sí, apenada por lo de la voz, además. No, 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 genial. Muchísimas, muchísimas gracias, Keila, qué hermosura. Yo tengo, ahora que vamos a empezar la sesión y obviamente Keila es la que va a dirigir, yo nada más quisiera empezar meter una cucharadita ahí, ¿no? ¿Qué pasa entre ustedes dos escritoras cuando se leen una a la otra? Me parece tan fascinante a una escritora que está leyendo a otra escritora, ¿no? Y además en contextos tan similares. No sé, esa es una de las cosas que me gustaría que en algún momento, cuando quieran, pues nos compartan también, ¿no? Bueno, para mí, bueno, antes que nada, de verdad, muchas gracias otra vez. Me apena estar de pronto em, pareciendo como repetitiva, ¿no? En el sentido de lo agradecida que me siento, ¿no? Porque de todos los libros que pudieron haber sido en audiolibro, eh, has escogido este, Adriana, y además doblemente agradecida que haya sido tú, ¿no? La que lo haya leído. Ahí de pronto se hizo una mancuerna súper interesante, muy bien hecha con esta voz que tienes tú, ¿no? De locutora, una voz tan suave, tan aterciopelada. Entonces, bueno, pensé que, bueno, en ese sentido el libro, pues, se luce de otra manera y se luce muy bien. Y en cuanto a leer de escritoras a escritoras, a mí siempre me causa, es una pregunta interesante porque a mí me causa mucha sorpresa. Y la sorpresa viene porque, claro, uno conoce a la persona, ¿no? Quizá sabe uno que es una escritora, en el caso de Keila, ¿no? Pero de pronto es como conocer otra parte de esa persona que está uno, con la que uno está tratando. Es como que se devela algo que uno jamás pensó que estaría allí, porque quizá cuando uno se comporta de cierta forma socialmente, no tiene nada que ver con la forma en que uno escribe, la forma que uno ve el mundo. Entonces siempre es muy revelador y es muy interesante porque es una forma también de adentrarse en otra forma de ver la vida, ¿no? Eh, desde alguien que uno pensó que conocía a la perfección o que la conocía porque la había visto en una presentación o porque había conversado con esa persona. Entonces, me parece que eso enriquece mucho la obra de la escritora. Qué bonito lo que dices. Justamente me ocurrió un poco así porque conocía tu trabajo sobre todo como editora y es un trabajo que admiro porque además con Literal has hecho unas cosas maravillosas. Cuando fui a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, era un stand al que volvía continuamente y uno uno de los lugares donde compré el libro fue justamente eso, porque además había unas cosas tan maravillosas. Y por aquí tengo bueno, en fin, bueno, tengo de Yuri Herrera, tengo ay, ¿cómo se llama ahora? En fin, me vine con una cantidad de libros. Y como con un gran orgullo de ver esos libros además tan bellamente editados, con esas portadas hermosas, y una selección tan elegante, voy a decir, tan sólida, qué bonito cuando ves una editorial que tiene una colección así. Así que digamos, yo tenía y bueno, y por supuesto la revista, ¿no? Ujú. Y tenía esta aproximación, que obviamente era absolutamente positiva y que hizo la entrada a tu libro, pues automáticamente, pues muy atractiva, ¿no? Pero luego, justamente dije entrada y creo que justamente eso es lo que pasa, como que es como una entrada y es un sumergirse, quizá incluso un poco lo que tú dices, en la personalidad literaria
de esa editora que conocías y cuyo trabajo te parecía tan bueno, pero ahora es como otra historia. Esto es, ah, ahora veo mejor, ahora es que veo, ¿no? Y justamente lo que comenté, quiero leer más, ¿por qué? Porque, primero porque me gustó, simple y llanamente. Cuando te gusta algo, quieres seguirlo. Te gusta una autora o un autor, quieres seguir leyendo ese trabajo, ¿no? Y luego porque dices, bueno, yo quiero saber qué más ha explorado. Esta cosa con los animales, tan cercanos a los humanos, obviamente, y con ese juego como tipo fábula, pero también, ¿no? Em, pero ¿qué más hay? Quiero saber qué más hay. Y luego veo los otros títulos, y entonces los otros títulos también te llaman, ¿no? Porque son unos bellos títulos, como decía. Entonces, eso me emocionó. Y como les comentaba, para no quedarme aquí pegada yo, contestando esta pregunta que me interesa tanto, justamente porque me inquietó y me emocionó, decir, bueno, esta es una manera tan bella de hacer comunidad también. Digamos, si ya estabas, si ya existías, ahora siento que hay como una cierta, como una cercanía, como una, voy a decir sororidad, hermandad, no importa, como que vamos juntas, pues, o sea, que estamos aquí como en las mismas, ¿no? Tratando de explicarnos cosas y contarlas y viendo cómo contar, ¿no? Qué bonito cuando ves que un trabajo de alguien cuenta de una forma que te inquieta, que te llama la atención, que te desestabiliza, que no te esperas. Porque también podría pasar, y honestamente podría pasar, que leas a alguien y digas, bueno, está bien, pero no me genera más interés. O sea, estuvo bien, lo leí y ya. Estuvo Claro, bien, perfecto. claro. Entonces eso me emociona mucho, esa sensación de comunidad y acompañamiento. Es muy interesante porque efectivamente uno ve muchas facetas de un escritor y lo que sucedió con nosotros en Hablemos Escritoras con Donde el río se toca es que fue una sorpresa. Haber leído este libro presentó una cara completamente distinta de Rose, el haber recurrido a la cuestión de la fábula, como bien leíste y muy bonito lo pusiste, Keila, ¿no? Para enseñar cosas que nosotros a veces como humanos no nada más ocultamos, sino que manipulamos, manejamos, nos ocultamos atrás de ellas. Y los animales con esa lección de vida que nos dan, ¿no? De alguna manera, al humanizarlos, pues se potencializa muchísimo, ¿no? El libro, no todos los libros se prestan para hacer audiolibros. O sea, este es mi primer libro, audiolibro para adultos, pero tengo haciendo audiolibros, no sé, más o menos unos 18 años, porque tengo los cuentos infantiles. La transición a hacer un audiolibro para adultos, sobre todo un libro que tiene tanta violencia implícita, fue un reto, es un reto importante porque, por ejemplo, si nosotros pensamos en Andor, que es una voz masculina, pero además tiene 32 personajes, ahí se hizo una apuesta a modular y impostar un poco las voces y el actor, el voice actor, ¿sí? Emuló las 32 voces, ¿no? Entonces, esa es una manera. Hay otras maneras de hacer audiolibros en donde se hace una ambientación, en donde, bueno, si el coche se choca, hay un ruido de que el coche chocó, si la taza se cae y se rompe, se va a oír eso con esta ambientación de fondo. Nosotros pensamos después de mucho filosóficamente abordar el libro, pensar el libro. ¿Cuál es el acercamiento real que tú puedes hacer cuando un libro está hablando de violencia doméstica? Cuando un libro está hablando de el abandono que puede tener un grupo de chicos que tienen un retraso mental, que tienen una tara mental, la peligrosidad de quienes están ahí cerca, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, un espacio tan grande como un auditorio, en donde es hasta chusco lo que está pasando, te da risa lo que está pasando, pero te da risa porque es inmensamente cierto e inmensamente ridículo,
¿no? O sea, el zángano, el mosco que viene, que va y que pica, y en algún momento la mujer que se va a hacer, a espantarlo y se va a quitar la peluca. ¿Te puedes imaginar tú estar en ese auditorio con este director de orquesta tan solemne? Y como la solemnidad, como a los que nos gusta la música clásica, ¿no? Vamos al auditorio y vamos muy solemnes y muy arreglados, y de repente estás viendo una escena junto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la voz para que la voz dé esa sensación de incomodidad, de risa, de sátira y a la vez de una cuestión completamente desgarradora, como un niño que está abandonado en una cuna gritándole a su muñeco de felpa, ¿no? A su muñeco de peluche. Y en ese momento te das cuenta de la gran fuerza que pueden tener las palabras cuando están escritas, pero se transforman en otra cosa cuando son articuladas con la voz. Ujú. Impostar las voces podría haber sido faltarle el respeto a esta fuerza que tiene el libro, pero ambientar con la voz los espacios, ¿sí? Aminorar el ritmo, subir el volumen, abrir las consonantes, las sílabas, extender los sonidos, los silencios. Eso es lo que va a hacer realmente esa sensación que quieres causar, ¿no? Entonces, me siento muy halagada de que este haya sido tu primer audiobook. Tenemos grandes especialistas en audiolibros, como ay, Anadeli Bencomo, una gran especialista, y con ella he aprendido muchísimo. Eh, Me gusta que te hayas acercado, Keila, a esta primera intención. Y la razón, y yo ya voy a pasar el micrófono, la razón es porque a mí el libro me tocó mucho. Cuando yo leí ese libro por primera vez, me reveló un arroz que no conocía, y me reveló además un libro que es de cuentos, que es muy raro que haya audiobooks de cuentos, que casi siempre se hace novela, y es muy raro que haya de poesía, que también vamos a explorar eso en algún momento. Y bueno, pues esas son algunas de las razones atrás de esta versión. Ujú. Bueno, yo quisiera agregar un poco a eso que acabas de decir, Adriana, porque este libro, para empezar, me sorprendió a mí misma también. No era algo que yo misma quedé un poco vaya, sorprendida, no me desconocí, digamos, ¿no? En este tipo de escritura, hasta cierto punto es un libro muy visceral. em, pero algo que sí me parece que surgió muy a propósito fue el lenguaje, tratar de hacer el lenguaje de la forma más simple. O sea, era una de las intenciones que sí están presentes en el libro, es esa, la del lenguaje. Tratar de limpiarlo, dejarlo libre de demasiadas adjetivaciones, demasiados adverbios, y depurarlo, tratar de irlo depurando de tal forma que el libro presentar una cara aparentemente inocente, ¿no? Una cara como, mira, este es un libro, es de animales, mira, qué simpático, y dejar que las mismas situaciones hablaran, ¿no? Y llegaran al lector quizá de una forma mucho más directa. Cuando tú ahorita explicaste cómo estás grabando, las decisiones que tuviste que tomar para grabar el libro, eh, es muy interesante porque curiosamente es un eco, ¿no? A esa forma de haber trabajado el lenguaje. No nos vamos a dedicar a impostar nada, no nos vamos a dejar a dedicar a hacer una cierta tipo de actuación o de modulación en la voz al punto de traicionar la intención original del libro, que era esa, la del lenguaje, hacerlo lo más simple posible. Entonces, cuando yo escuché el libro quedé encantada también, por eso ahora entiendo por qué, ahora entiendo ya de forma racionalmente, ¿no? Porque se escucha así el libro, porque el libro hace eco a esa parte, ¿no? De ser muy simple, aparentemente muy simple, para dejar que todo lo que está debajo, sucediendo debajo del cuento, surja por sí solo. Entonces me parece que eh, ahora todo tiene mucho más sentido, ¿no? En la forma en cómo se grabó el libro y las decisiones que se tomaron al grabarlo. Sí, a mí también me encanta lo que comentó Adriana porque yo no sabía que se ponderaban todas esas posibilidades.
eso sí, sí me dejé, voy a decir, arrullar y llevar justamente por las diversas entonaciones, por los cambios de velocidad, por el estiramiento de ciertas palabras, que hacía que quizá eso era justamente lo que hacía que yo, lo que facilitaba que no solamente pudiese captar, que fue lo primero que sentí, bueno, no solamente dejarme llevar por la historia, sino entender, captar, sentir, entrar en contacto con una calidad literaria, sino además mantenerme muy anclada a la historia. Tengo que decir que mi temor era, bueno, no me voy a distraer si no tengo nada enfrente o nada enfrente. No me voy a distraer. Y claro, uno de los motivos no es solamente porque es un audiolibro y no es solamente la calidad literaria lo que hace que no te distraigas. Hay cosas muy buenas que igual te distraes. Una de las cosas que hace que no te distraigas justamente es que está narrado de tal manera, pues como tú sentías de pronto quizás esa voz de alguien que te contaba un cuento cuando eras chico o chica, ¿no? Pues había algo en esa voz, en esa manera de contar que se te hacía amable, que se te hacía, que te encantaba de cierta forma. Hay un encantamiento, ¿no? Y eso ocurre con este libro, ¿no? Entonces eso me interesa mucho como ver como, bueno, mira, todas las posibilidades que había y en efecto esas decisiones que tomaste son en parte responsables de ese encantamiento, ¿no? Que es el que tiene que ocurrir para que te mantengas atenta a una historia, ¿no? Mm. Este, bueno, no sé, quería preguntarle justamente a Rosemary, pensando en que, bueno, comentabas cómo tú misma te sorprendiste al escribir el libro, ¿no? Y al descubrir como esa densidad y esa gravedad que hay tras esta cosa como fabulada, en apariencia eh, amable en el sentido de que te lleva de la mano y te cuenta una historia sobre animales que ven el mundo y de pronto te enfrenta con situaciones muy violentas o muy desgarradoras, o sí, bueno, o muy graciosas, pero porque hay una ironía que habla justamente sobre lo desconectados muchas veces que estamos los humanos, o sobre lo inseguros que podemos llegar a ser, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del caso, ¿no? Y me preguntaba también cómo era tu experiencia leyéndote una vez que el libro fue publicado, porque una cosa es escribirlo y otra cosa ya cuando ya está, de pronto leyendo. No sé si te lees una vez que el libro es publicado o si a lo mejor no te lees más. ¿Y cómo había sido tu experiencia escuchándote o escuchando a Adriana, pero también escuchándote, porque al final estás escuchando a ti, que es otra cosa que Adriana logra hacer. Ella se borra para que tú estés con todo y los juegos que hace y los cambios que hace con tonos de voz, etcétera, ¿no? Me tomó, eh, me tomó por sorpresa, bueno, me tomó por sorpresa, Kayla, porque ya de por sí el libro para mí se volvió como algo extraño, ¿no? Experimenté una suerte como de extrañeza al haber acabado ese libro. Incluso cuando acabé el libro lo guardé en la computadora y dije, esto, ¿qué es esto? No lo entiendo, esto se va a guardar en un archivo. Y luego en el verano, en el verano, que es cuando luego saco las cosas que he estado escribiendo se ha vuelto como una costumbre para mí en los veranos sentarme como a revisar lo que está ahí guardado. Dije, bueno, a ver, lo voy a revisar, lo mando a editoriales, si se acepta bien, si no se acepta también, y yo no voy a ser la que va a tomar la decisión, ¿no? Entonces, bueno, cuando Asdrúbal tomó el libro para Sudakia y después cuando Adriana lo tomó para audiolibro, cuando escuché a Adriana leer el libro, Adriana me avisó y me dijo, te tengo una sorpresa, ya está el libro, y yo me quedé francamente como en shock, ¿no? Porque lo habíamos hablado, pero no lo esperaba tan pronto. Y cuando la empecé a escuchar, fue completamente otra cosa. El libro era de Adriana ya. El libro lo había escrito Adriana y Adriana me estaba contando a mí una historia que yo no había pensado y que me empezó a suceder como me sucede cuando leo otros libros. Ah, mira, ahora puedo ver cómo usó este recurso, el escritor, en fin, ¿no? Estas cosas como muy cerebrales, ¿no? Que hace uno cuando lee un libro para ver cuáles son las soluciones que encontró el autor. Y entonces al estar escuchando a Adriana era eso, ¿no? Ah, mira, es que es el narrador. De pronto el narrador cobraba una vida que yo ni siquiera intenté, ¿no?
De pronto Adriana le daba ciertas modulaciones a los acontecimientos que se estaban desarrollando dentro del libro que me parecían extrañas, que decía, no, es que que yo decía, Adriana me está contando a mí una historia. Entonces, el libro dejó de ser mi libro. En ese momento, este libro ha dejado de ser mi libro. Es el libro de Adriana, es el libro de las personas que lo escuchen. Y no lo digo de forma como retórica. Es realmente algo que sentí cuando escuché el libro, que me sorprendió, que, que además me llamó la atención. Incluso dije, si me hacen esa pregunta, ¿lo voy a decir o no lo voy a decir? Sí, es que eso es lo que me sucedió, ¿no? Entonces, me parece que esa también es la magia de los audiolibros. A mí, Anadeli Bencomo también fue la que me introdujo al mundo de los audiolibros. Me he vuelto una adicta a los audiolibros, contrariamente a ti, que la que, ¿no? Que, ay, me voy a distraer. No, es que ahora no puedo vivir sin los audiolibros, porque me permite además tener acceso a libros que estoy segura que no podría leer porque me falta el tiempo o porque estoy interrumpiendo constantemente la lectura por otras cuestiones, ¿no? Entonces, escuchar mi libro en audiolibro fue así em, como dejó de ser mío, dejó de ser mi libro y eso me fascinó porque es como cuando das a luz y esa bebé de pronto ya camina solo y se va donde él quiere. Bueno, esa fue la sensación. Estoy totalmente conmovida con sus palabras y la verdad es que les agradezco mucho y aunque yo sea muy vocal porque tengo que hacer todo, me apeno de los compliments, de los elogios, pero verdaderamente el libro es un libro muy valioso, muy bueno. Fíjate qué chistoso, Rose, cuando presentamos el libro de Andor, Raquel estaba, o sea, cuando se lo mandé y lo leyó y lo escuchó, que además fue un libro que tomó muchísimo tiempo, pues un libro largo y con todas estas voces, estaba tan conmovida, tan emocionada, o sea, que verdaderamente yo siento que lo que ha pasado con tanto audiolibro, que las grandes editoriales están ahora bombardeándonos, ya hay un mundo enorme, hay muy pocas presentaciones de libro, de audiolibros, en donde nos detenemos a pensar. Hay audiolibros muy malos, que verdaderamente destrozan el texto. Hay audiolibros muy simples, muy planos. Por ejemplo, un audiolibro bellísimo con una lectura espectacular es El infinito en un junco. O sea, que yo lo escuché y lo leí porque estaba de viaje y no podía yo andar con el libro, no iba yo a tener internet suficiente para bajarlo en digital y no iba yo a poder traer el libro en la mano. Entonces me lo puse con Audible. Y fue muy interesante también escuchar un libro narrado de esa manera tan lindo. Y otra cosa que es muy interesante es la diferencia entre los libros en inglés, los audiobooks en inglés y los audiobooks en español. Hay algo muy interesante de que cuando tú oyes el mismo libro en los dos idiomas, ¿sí? El cambio, el idioma te da una riqueza cada uno fonética muy diferente, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Y algo que también estamos aprendiendo, Hablemos Escritoras está aprendiendo con esta quest de hacer audiobooks, que vamos a entrarle de lleno. Ya vienen en camino muchos otros, o no muchos, ojalá pudiéramos muchos otros. Es un proceso largo, tardado. Les damos las gracias por la paciencia a las escritoras. Pero algo que tuvimos fue una plataforma, por ejemplo, Libro FM, se pusieron, no saben, ahí como una alfombra roja. Claro que sí, ¿qué quieren? Les abrimos la tienda de audiobooks, les ayudamos, los asesoramos. La plataforma de Republic, que es la que tiene, o sea, el libro imagínate, Keila, que el libro de Rose ahora se está escuchando en más de 30 plataformas en el mundo. Entonces lo pueden comprar por Barnes Noble y por Nook y por obviamente Audible y obviamente el libro FM, FM, que es con el que hemos hecho como que la alianza más fuerte con esas dos, con Audible y con ellos. Siento que va a atravesar unas fronteras muy interesantes en donde no, o sea, cuando terminas de hacer toda la programación donde va a entrar el libro y todo, de repente dices, ay, esta plataforma la oyen en Kazajstán, o sea, alguien que escucha libros en español lo va a escuchar, ¿no? Y creo que a veces somos un poco injustos en difundir también este nuevo formato, que es
es invaluable cuando no puedes hacer otra cosa. O sea, muchos de nosotros nos apoyamos en los libros digitales. En la pandemia, se recordarán, porque no podíamos conseguir los textos. O ¿Ah? sea, la verdad fue la única manera que, por ejemplo, nosotros pudiéramos seguir trabajando. Yo te quiero preguntar, Keila, el libro es un libro que te deja simbrado con ciertas realidades. ¿Cuál fue el cuento que sientes tú que te dejó más pensando que algo que no habías pensado tal vez, desde los ojos de ese animal que ya dejaste tú de ser humana, ya eres ese animal el que está leyendo, ¿no? Oye, esa pregunta me parece difícil de contestar. Te voy a decir por qué. Porque lo que me ocurrió fue, más que un cuento o una circunstancia particular, fue una cierta sensación de lejanía con respecto al... El libro me alejó de lo humano, me acercó más bien al mundo animal. Entonces, más que tener un cuento que me llamara mucho la atención o me inquietara de manera especial, o lo que me fue ocurriendo fue como un alejamiento progresivo, un distanciamiento progresivo, casi como si esos animales me hubiesen dado por un momento su capacidad de mirar, su capacidad de asombro y su capacidad de indignación o su derecho a la indignación ante justamente la deshumanización de lo supuestamente humano, cómo nos hemos alejado incluso de ese sentido común y de esa. Entonces, más que un cuento en particular o un evento en particular, lo que me pasó fue como que terminó formándose y sigo pensando, pienso mucho en mi perrito no aparece en la presentación, lo mencioné en un momento de la presentación y no es casual, porque bueno, primero que yo lo tengo muy cerca, siempre me acompaña. Raro que no esté sentado aquí, porque usualmente está sentado aquí en el sofá, mientras yo trabajo. Me pensé mucho en él, pensé mucho en cómo él nos ve, por ejemplo. Pensé mucho en... Entonces hubo como más bien una aproximación a lo animal que me gustó mucho, que me inquietó mucho y que sigue estando. No es que ni siquiera debería mencionarlo en pasado, porque está ahí como reverberando de cierta forma, ¿no? Ah, Entonces, para mí como que ocurre eso, como un clima, me dejó un qué clima y interesante. una cierta distancia. Rose, Eso me encantó. ¿qué te pasó con la mosca en la sopa? O sea, es un cuento de Mm, pandemia, Ujú, definitivamente. ujú, Yo he visto, no he vivido, yo he visto esas casas en donde hay niños criados por las abuelas y abuelas viejitas, muy grandes, muy mayores. ujú. En las familias hispanas, cuando andábamos ayudando a hispanos a registrarse y nos hacían favor de invitarnos a las casas, y las casas eran un manicomio con una persona mayor que cuidaba a los hijos de todos los hijos migrantes que estaban trabajando todo el día. El, el extremo al que llevas ese cuento, te has de ver sorprendido de haberlo hecho, ¿verdad? ¿Qué pasó en Sí. ese cuento? Fíjate, Adriana, que y una de las situaciones por las cuales el libro, yo fui la primera sorprendida después de haber sacado un libro así, y en específico, por ejemplo, ese que mencionas tú y también el de la gata, ¿no? El de la gata en la ventana. em, Sí, fue que a partir de la pandemia, independientemente, digamos que, bueno, pasamos todos por la pandemia y dirán, bueno, es que lo que no queremos es leer un libro de pandemia. Creo que no necesariamente este es un libro de pandemia, es un libro que la pandemia está tras bambalinas. Pero lo que hizo la pandemia, lo que hizo las noticias de la pandemia fue abrir un mundo que quizá, no sé si es que desconociera, porque yo creo que todo el mundo sabemos que está la violencia existe, ¿no? Que la violencia está allá afuera, pero fue como obligarnos, llevarnos de la mano a meternos a esas casas, ¿no? De otras personas y abrirnos los ojos a la fuerza y decir, Mira lo que está pasando al interior de las casas". Y eso fue
digamos, al final en el libro salió, ¿no? Esa sentirse obligada, quizá yo metiendo los talones, ¿no? Yo no quiero ir ahí y las noticias y todo lo que se veía, lo que la gente comentaba, me obligaron a imaginarme lo que estaba sucediendo dentro de esas casas y, y, y hasta cierto punto fue muy, muy, muy duro para mí, ¿no? Porque en este cuento, precisamente el de la mosca, eh, que se vuelve el único testigo, la mosca, ¿no? Quizá en un momento dado la mosca está viviendo ese horror, está siendo testigo de ese horror, pero ella sigue siendo mosca y ella sigue siendo se ve obligada a hacer lo que siempre hace, ¿no? Y se agarra las manos, como le hacen las moscas, o a las manos, ¿no? Las patas, como le hacen las moscas, y está presenciando, está haciendo conciencia de una cosa espantosa que está sucediendo y que probablemente el mundo entero no lo va a acabar de entender o no lo va a acabar de saber necesariamente, ¿no? Pero al explorar esa casa, esa actitud que toman los animales frente a lo que están haciendo los humanos, se está develando una realidad, ¿no? Que para mí en ese momento era desconocida y era desconocida. Quizá era conocida a nivel racional, pero era desconocida a nivel visceral, a nivel emocional, a nivel corporal, ¿no? Entonces, em, por eso hay como ese vuelco de pronto en esos cuentos, en el de la gata, por ejemplo, en el de la mosca, eh, el otro de Balumba, ¿no? Ese para mí creo que ha sido el cuento más ajeno para mí, pero es como tratar de entender qué es esto que está pasando, ¿no? Y como nosotros, los humanos, no podemos atestiguar de forma objetiva, y menos ahora, ¿no? En los tiempos de ahora, donde todo está tan polarizado y todo está tan dividido, ¿cómo nos ven los animales? ¿Cómo son testigos de esto que estamos haciendo? Y claro, un poco el resultado era nada, ellos siendo lo que son, animales, ¿no? O siendo insectos o siendo hasta cierto punto inconscientes, pero al mismo tiempo conscientes. Y no Es tienen, una Y hay una cuestión muy cosa que es muy bonita, claro, interesante, de no, que y no ahora juzgan. además con lo que estás comentando, pienso pienso en la antropología, pienso en, en cómo para ver, a ver, existe la observación, ¿cómo observas? Tú solamente puedes observar si estás del lado de afuera. No puedes realmente observar si estás del lado de adentro, digamos, o no con una cierta objetividad si es que existe, que hoy en día está tan en duda, ¿no? Entonces, bueno, está la observación participante y la observación no participante. Y la única manera de hacerlo es, sea como sea, ser un poco del lado de afuera. Pero estos animales que son observadores, ya sean participantes, porque en efecto influyen sobre ciertas circunstancias, o no participantes, pues porque no pueden cambiar nada, ¿no? El caso de la mosca, no puede cambiar nada, puede solo observar. Eh, pero en un caso o en el otro, tienen la posibilidad, tienen la oportunidad de oro de verlo todo muy desde cerca, porque son una suerte de infiltrados, ujú, son una suerte de infiltrados en la vida privada. ¿Cómo puedes más? ¿De qué otra manera puedes ver la vida privada del otro? ¿No? Claro. Pareciera que solamente siendo un animal realmente puedes entrar a la vida privada de una casa o espiar lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso me parece súper inquietante y súper interesante, súper chévere del libro. La verdad es que me encanta. Eso me encantó del libro. Algo que me pareció muy interesante cuando estábamos pensando quién podía presentar este libro, y ahí Brenda Ortiz fue parte importante también en pensar, en revisar y a quién invitar a hacer la presentación. Tu nombre, Keila, obviamente tú tienes este libro, Los Días Animales, pero además tú eres una cuentista muy seria, muy profunda, abordando, por ejemplo, mucho la mirada del otro, el espacio en donde yo le llamo el no lugar, los no lugares, que bueno, es una teoría crítica, ¿no? Creo que las dos se encuentran en ciertos temas como escritoras migrantes
de primera generación, recién migrantes, esto hablamos hablando de recién migrantes porque tienen, no sé, menos de 40 años viviendo en Estados Unidos, en donde han elegido también, aunque pudieran hacerlo, escribir en inglés, pero han elegido escribir en español mayoritariamente, como yo lo decimos, y coincido con lo que dice Gabriela Poli también, y lo ha dicho Cristina Rivera Garza, el espacio como un territorio, como un espacio, como un lugar, es lo que yo quiero proponer, que veamos al español como un lugar, desde donde estamos escribiendo. Keila, cuando tú escribes cuento, ¿sí? Me imagino que también estás haciendo lo que dijo ahorita Rose, ¿no? ¿Cómo encontrar las palabras para describir el horror del mundo, de lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Rose estaba hablando de la pandemia, pero tú también en tus cuentos has hablado, por ejemplo, de la soledad del migrante, de esta indiferencia de la gente, ¿no? Entonces, se nos está acabando el tiempo y quisiera yo pasar a las preguntas, pero quisiera yo antes escuchar, tú eres antropóloga, tú vienes de las ciencias sociales, no de las ciencias políticas, entonces es interesante esa intersección, ¿no? Mira, ¿cómo contar? ¿Cómo contar esa, ese, esa sensación de otredad, esa falta de espacio? ¿Cómo contar esa sensación de, tengo ahora aquí, ya va, perdón, un momentito, pero es justo en el momento de responder, llegó el quinceañero a pedir algo. Un momentito por aquí. Sí, no. No, ven acá, no, mi amor, estoy en una... Espérate un momento. No, estoy... Perdón. Más real no. Aquí estamos todos testigos de todo. Todo, todo. Más real no puede ser. Em, a ver, ¿cómo contar esa sensación y realidad de ser otro, de otra, de no ser considerada o ser considerada de cierta manera y no de cierta manera periférica constantemente? ¿Cómo, pues yo siento que en mi caso, y me llamó también mucho por eso la atención el libro de Rosemary, porque sí hay un motivo, ¿no? Un motivo, estos observadores, participantes y no participantes. En mi caso, usualmente ocurre que los cuentos, aunque siguen teniendo un tema, la colección sigue teniendo una preocupación que tiene que ver justamente con el espacio, con el pertenecer y no pertenecer, con el lenguaje, con el enajenamiento y también sí con la violencia, con la memoria y con cada personaje me habla al oído. Yo los sigo a ellos y ellos me van diciendo hacia dónde ir. Y por eso cada cuento, cada libro, cada cuento de un libro de cuentos tiene su propio tono, su propio ritmo, su propia manera de ser contada e incluso, y por eso tengo cuentos muy cortos y otros más largos, digamos, porque cada uno de los personajes de cada uno de esos cuentos me va contando su propia historia. Y pues las historias de cada una de nosotras eh, es absolutamente diferente, aun cuando podamos encontrar tantas cosas en común, como por ejemplo las que encuentro ahora yo con Rosemary, por ejemplo las que yo sé desde antes que tengo contigo, Adriana, y que además tengo con una comunidad de escritoras que ha acercado a Hablemos Escritora. Entonces al final, sí, son muchas maneras de contar, ¿cómo no? Son muchísimas las maneras de contar y hay una necesidad de compartir, de acercarse y de arraigarse. Yo siento que esos personajes míos usualmente están preocupados por eso, cómo me arraigo. ¿Cómo reconozco este espacio, por ejemplo, que me rodea, ¿no? Yo camino mucho observando y para eso camino, digamos. Salgo a la calle a eso, o en el metro, ¿no? Y siento que es un empecinamiento que se me termina colando a los cuentos porque al final esos personajes, y creo que es mi propia necesidad de pertenecer, mi propia necesidad de hacer, de apropiarme de ese espacio, de ese lugar, convertir ese no lugar en un lugar, convertir, así como el español es ese lugar, así mismo convertir todo este universo desconocido y que muchas veces usualmente me desconoce, porque pues sí, es la realidad, somos inmigrantes, tenemos espacios que te reciben, espacios que, como este y como otros que son, digamos, más locales y originarios, digamos, de norteamericanos o estadounidenses o del inglés. ¿Cómo no? Por suerte, qué bueno. Se celebra
pero ¿cómo haces para tú sentir que perteneces, incluso ya sea a un espacio o al otro? Pues recorriéndolo, preguntándote y mirando, ¿no? Y esos personajes míos siento que están haciendo siempre eso, buscando pertenecer, arraigarse, encontrarse, ¿no? Yo solo los sigo a ellos, así como sigo a la gente en la calle también. Buenísimo. Algo que me hizo pensar en lo que estás diciendo es el libro de arritmias que publicamos en conjunto, Literal y Hablemos Escritoras, con una traducción preciosa. Es un libro bellísimo de ensayo de nuestra gran crítica y escritora Angelina Muñiz Huberman y además traducido por Dorothy P. Snyder. Es muy interesante cómo muchas de las cosas que estás diciendo reaccionan, resuenan con esas. Ya empezamos a tener preguntas, estamos ya terminando y los invito a las que estén, a los que estén, para que empiecen a hacer sus preguntas. Tenemos unos minutos muy sabrosos todavía para poder compartir. Y bueno, pues si quieres empezar, Brenda, a leer las preguntas de los participantes. Claro que sí. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué importancia creen que tiene el audiolibro como un formato para la literatura contemporánea y cuál es su accesibilidad? Si quieres, Rose, que estás hablando de que tú oyes muchos audiolibros. Estás en mute. Estás en mute, sí. Perdón, me parece que el audiolibro va cobrando cada vez más importancia por el hecho de que como sociedad, y me refiero a una sociedad no solamente local, sino, digamos, local de cada país, sino a nivel mundial, nos estamos convirtiendo a raíz del Internet, a raíz de los teléfonos inteligentes, raíz de ahora la inteligencia artificial, en una sociedad mucho más auditiva y mucho más visual. Al mismo tiempo, gracias a toda esta nueva tecnología, de pronto tenemos eh, mucho más que hacer. Ahí estamos siendo bombardeados en todo momento, no solamente de información, pero también de quehaceres, ¿no? De pronto te llega un email y ese email significa que tienes que hacer así un montonal de trabajo, ¿no? Hay mucho más tráfico, se vuelve todo más difícil de poder acceder, digamos, de un espacio ¿no? Físico a otro. Y en ese momento me parece que entran los audiolibros, me parece que el audiolibro entra de pronto con muchísima fuerza. A mí me costó al principio entrar al audiolibro porque yo soy muy visual y me estaba haciendo falta la parte visual, sobre todo desde el aspecto muy literario del trabajo del lenguaje, dónde está la puntuación, ¿no? Cómo es el formato que están usando en los espacios, si hay cursivas, si hay signos de admiración, etcétera. Y en un momento, esa forma de acceder al libro lo extrañé. Pero por otro lado, también eso me permitió dejarme llevar por la propia historia que me estaban contando y me permitió también acceder a otros autores que quizá no tengo el tiempo de acceder. Y no es que quiera yo pretender que soy una persona muy ocupada, ni mucho menos, es simplemente que es esto que me refiero, ¿no? Este exceso de tecnología que está en nuestras manos nos tiene ocupados y nos tiene con la atención en otro lado, ¿no? Y en ese momento el audiolibro creo que adquiere una fuerza importantísima, sobre todo a los que nos fascina la literatura, a los que vivimos de la literatura, a los que es nuestra pasión, porque es una forma de acceder a otros autores y a otra forma de recibir esas historias de esos autores. Claro. Qué bonita respuesta, qué bonita Este, respuesta. ¿Quieres agregar algo, Keila? Sí, bueno, me gustaría decir que pienso que no tengo dudas de que, porque creo que parte de la pregunta tenía que ver con cuán accesible hace la literatura, ¿no? No tengo dudas de que hace la literatura muchísimo más accesible tanto a quienes normalmente leeríamos en papel o en la pantalla, como a quienes no tienen el tiempo para hacerlo. Y yo de alguna manera pude reconocerme gracias a esta experiencia en ambos espacios, porque, por ejemplo, hay lo que me pasa, yo cocino mucho, a mí me encanta cocinar y aparte a veces, aunque me encante o no me encante, igual tengo que hacerlo, porque sí, porque además trabajo desde casa en fin, y muchas veces he descubierto, bueno, descubrí y muchas veces hago que escucho o podcasts o, por ejemplo,
Si me interesa algún tema, averiguo dónde puedo encontrar de pronto alguna cuestión en audio o de YouTube que realmente no termino viendo, sino escuchando con audífonos mientras corto algo, preparo algo, hago arepas, cosas que no hagan tanto ruido mientras escucho y, ¿no? En la mañana y preparo el desayuno. Ya luego ya me sentaré a trabajar y ya volveré a leer. Pero qué cosa tan agradable, qué tranquilidad aparte y qué alivio sentir, sí, estoy haciendo estas arepitas aquí, pero mientras estoy haciendo las arepitas sigo trabajando. Yo me despierto muy temprano a trabajar, yo empiezo a trabajar como a las 4 y a esa hora obviamente no estoy sino en la pantalla, ¿no? O escribiendo o leyendo. Pero entonces luego cuando hago ese corte, digo, bueno, este corte, ahora lo voy a hacer para escuchar esta entrevista, ahora lo voy a escuchar, ahora voy a hacer qué encontré antes de sentar, antes de irme a la cocina, investigo qué puedo escuchar mientras tanto, me pongo los audífonos y me voy a hacer lo que tenga que hacer. Luego regreso y continúo con mi trabajo una vez que he terminado, ¿no? Y ahora esto me da la posibilidad de decir, bueno, esto lo puedo empezar a hacer también con libros, ¿no? Por ejemplo, ahora dijiste El infinito es un junco. Es un libro que tengo súper pendiente de leer y dije, de pronto me lo voy a bajar y lo voy a leer. Y lo voy a leer así. Una cosa que me interesó mucho, Rosemary, porque lo dijiste ahora y me pasó a mí, que pensé, porque yo tenía la misma duda, y decía, además como autora, a mí me gusta, me importa, aprendo y me interesa mucho ver cómo son los espacios en la página, cómo se trabajan los signos de puntuación, cómo se trabaja el lenguaje, me interesa mucho la mancha del texto en el papel, me interesa. Pero bueno, una cosa no está reñida con la otra, porque fue una de las cosas que también descubrí, ¿no? Uno de los asuntos que también descubrí es que pues lo escuchas y después lo lees, o lo escuchas y después lo ves, y corroboras ciertas cosas que tienen los puntos en los que tienes dudas, ¿no? O el cuento que te inquietó, bueno, pues para allá vas y ese lo lees, ¿no? Entonces, una cosa no está reñida con la otra, y oye, qué cosa tan maravillosa que no sé, que seas taxista, que tengas un Uber, que tengas que cocinar para los hijos o que tengas que y que puedas seguir escuchando literatura. Por supuesto que vuelve la literatura muchísimo más accesible, ¿no? Y sobre todo, y en este caso celebro, en el caso de la escritura desde el español. Y Y bueno, pues yo nada más quisiera añadir nada más brevemente, es también un poco volver a los orígenes de la literatura. La literatura se origina verbalmente, o sea, no necesariamente escrita. Las historias que llegaban desde los tiempos antiguos se transmitían de forma oral. Entonces estamos volviendo A los a ese pasado cuentacuentos. exacto, que es parte de la esencia de la literatura. claro. Otro libro que les recomiendo mucho que también escuchen en audiobook en caso de que no tengan tiempo de leer es Latino Land de Mary Arana. Son 18 horas de audio. Es un libro enciclopédico maravilloso que es una radiografía estupenda ahora que estamos estudiando tanto las diferencias entre las distintas literaturas en Estados Unidos, que vienen desde, pues, obviamente los migrantes de distintos países, distintas generaciones. Es otra gran recomendación. Bueno, está disponible tu libro bellísimo, de verdad, bueno, además impreso con Sudakia y estoy muy agradecida con Asdrúbal que haya tenido confianza en Hablemos Escritoras para este proyecto. Vendrán muchos otros libros de Sudakia también en la versión de audio. Y obviamente muchísimas gracias a ti, Rose, porque estás, bueno, pues dejando esto y podías haber dicho, bueno, pero ¿por qué? Y sin embargo dijiste que sí. Y Keila, bueno, pues qué placer haberte escuchado. Respetamos y seguimos muchísimo tu trabajo y sabemos que ustedes dos son una marca importantísima en nuestra literatura en los Estados Unidos desde el español. El libro está en todas las plataformas de audio. Consúmanlo, óiganlo, coméntenlo, pásense los links, por favor, hagamos esto grande para que cada vez haya más y más escritoras leídas y escuchadas en todo el mundo. Y bueno, ya para cerrar, yo nada más quiero invitar a todos los que nos están escuchando. Esto va a estar en el canal de YouTube, en donde tenemos nuestras presentaciones de libro y poco a poco vamos a ir a hacer un gran arsenal de presentaciones de libros ahí. Estará también el podcast en Hablemos Escritoras, en una versión reducida, en una cápsula Hablemos el próximo mes. Y obviamente queremos traducir Hablemos Escritoras. Todas nuestras entrevistas, todo nuestro contenido, queremos doblarlo, hacer doblaje de voz y tenerlo en inglés y en español. Dónennos, necesitamos los recursos. Tenemos más de 6 años viviendo con nuestros propios fondos. Ahora es un momento para hacer una inversión grande y queremos hacerlo porque vale la pena escuchar lo que hace Rosemary Salom, lo que hace Keila Valdelaville y lo que hacen todas las más de 500 episodios que tenemos, más de 1000 escritoras, más de 3000 libros en este proyecto.
Un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Rose. Muchísimas gracias, Keila. Y bueno, pues sigamos leyendo y escuchando. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias a Gracias, ustedes. Keila. Muchas gracias. Seguimos. Voy a regresar un poquito nada más para decir, Tania Huntington, mil gracias. Gracias por esta hora tan placentera, dice. Felicidades. Muchísimas Ay. gracias, Tania. Pesa mucho para nosotros tu comentario. Ahora sí, un abrazo muy grande. Gracias.